¿Dónde estás ahora mientras estas palabras se despliegan en tu espacio y tiempo? ¿Está lloviendo ahí el sonido suave del agua golpeando la ventana? ¿O quizás el denso silencio de la madrugada, solo roto por el eco de tus propios pensamientos? ¿O el sol ya asoma, tímido, anunciando un nuevo día, coloreando el horizonte con tonos de promesa y misterio? Siento, incluso desde aquí, la quietud que se instala en esas horas, cuando el mundo parece desacelerar, cuando las urgencias del día se disuelven y damos espacio para que el alma respire. Es un momento singular, ¿no es así? Un velo sutil entre el sueño y la vigilia, entre el ruidoso exterior y nuestro vasto y silencioso interior. En esas horas, uno se siente un poco más conectado, ¿verdad? Yo aquí, tú ahí, quizás separados por kilómetros, por usos horarios, por vidas completamente distintas, pero unidos por esta búsqueda, por esta pausa, por esta voluntad de desvelar los misterios que nos rodean. Me imagino aquí, en mi propia burbuja de quietud, quizás con una taza de té enfriándose a un lado, observando la oscuridad exterior, mientras tú, quién sabe, estás acurrucado bajo una manta, o quizás mirando el cielo estrellado, si la noche ahí es afortunada. Es esta comunión invisible, este susurro compartido a través del éter, lo que nos permite sumergirnos un poco más profundo, más allá de la superficie de las cosas. Las voces del día se callan, las distracciones pierden fuerza, y lo que queda es la pura esencia de nuestra curiosidad, de nuestra inquietud existencial. Es el momento perfecto para permitirse cuestionar, para abrir las puertas de la percepción y dejar que la realidad, tal como la conocemos, dance un poco en el umbral de la incertidumbre. Es en estas horas que lo familiar se vuelve extraño y lo que se daba por sentado comienza a desvanecerse, revelando las grietas en nuestra comprensión del mundo. Y es exactamente sobre esas grietas que quiero hablar contigo ahora, porque, sinceramente, hay algo que me perturba profundamente y siento que tú, que te permites estar aquí conmigo en este instante, también compartes esta extraña familiaridad con el abismo. Dime, con la mano en el corazón y la mente completamente abierta, sin aferrarte a las convenciones o a lo que te han enseñado desde siempre, ¿tienes certeza absoluta de que el mundo que percibes, este mismo mundo que te rodea ahora, es real? No real en el sentido trivial de que puedes tocar la superficie de una mesa o sentir el olor del café. No real en el sentido pragmático de que la gravedad te mantiene pegado al suelo y que un dolor es innegable, sino real en su esencia más profunda, fundamental e incuestionable. Tienes certeza de que no estamos, de alguna manera, viviendo una ilusión elaborada, un sueño colectivo, una simulación tan perfecta que nuestras mentes simplemente no pueden discernir las líneas de código o las costuras de su tejido. Piensa un poco antes de responder. Mira la textura de tu piel, el brillo sutil de la luz que te alcanza, las complejidades de tu propia respiración. Todo parece tan vívido, tan tangible, tan incuestionablemente presente. Pero, ¿y si la propia definición de realidad es solo una construcción, una narrativa interna que nuestro cerebro teje a partir de impulsos eléctricos y químicos? ¿Y si lo que consideramos objetivo es, en realidad, solo una concordancia entre millones de subjetividades, cada una viviendo su propia versión, su propio sueño? Platón, con su caverna, ya nos provocaba con esta idea hace milenios, sugiriendo que lo que vemos son solo sombras de una verdad mayor e inalcanzable. Descartes, más tarde, dudó de todo, excepto de la propia duda, cuestionando la fiabilidad de los sentidos. Pero hoy, la ciencia, esa misma ciencia que nos prometió desvelar los secretos del universo y darnos respuestas sólidas, nos trae conceptos que no solo resuenan con esos antiguos cuestionamientos,
sino que los elevan a un nivel de perturbación que desafía la cordura de nuestra intuición cotidiana. Prepárate, porque lo que voy a contarte ahora puede poner patas arriba tu percepción más arraigada de lo que es sólido, de lo que es tiempo, de lo que es espacio, de lo que eres tú. Comencemos por el reino de lo infinitamente pequeño, el universo cuántico. Es ahí donde nuestras certezas se deshacen como niebla. A nuestra escala, una manzana es una manzana. Tiene un lugar definido en el espacio, un color, una masa. Existe independientemente de que la mires o no. Pero a nivel de las partículas subatómicas, electrones, fotones, quarks, la realidad se comporta de una manera que raya en lo absurdo. Piensa en el experimento de la doble rendija, un clásico de la física cuántica. Si disparas electrones o fotones uno por uno a través de dos rendijas, ¿qué esperarías? Que se comportaran como pequeñas bolas de billar, ¿verdad? Pasando por una rendija o por la otra y creando dos patrones distintos al otro lado. Pero no es lo que sucede. Crean un patrón de interferencia, como si fueran ondas pasando por las dos rendijas al mismo tiempo. Es como si cada partícula estuviera en múltiples lugares simultáneamente, explorando todas las posibilidades. Pero la cosa se pone aún más extraña. Si intentas observar por cuál rendija pasa la partícula, el patrón de interferencia desaparece y las partículas vuelven a comportarse como partículas, pasando por solo una rendija. El acto de observar, de medir, de intentar fijar la realidad, cambia la propia realidad. Es el famoso efecto del observador. Esto no es una mera abstracción teórica, es un fenómeno comprobado, reproducido innumerables veces, y sus implicaciones son colosales. Significa que, a nivel más fundamental de la existencia, las cosas no tienen una realidad definida hasta que son observadas. Una partícula no está aquí o allí, está en una superposición de todos los estados posibles hasta que la fuerzas a elegir uno al mirarla. Es como si la propia conciencia o el acto de medición colapsara un universo de probabilidades en una única realidad. ¿No te perturba esto? La idea de que tu propia percepción, tu propia atención, de alguna manera, moldea lo que es real. El universo cuántico no parece ser un escenario donde objetos preexistentes se mueven. Parece más un vasto campo de potencialidades esperando nuestra interacción para manifestarse. Y si nosotros, seres hechos de esas mismas partículas, también nos vemos afectados por esta naturaleza fluida e indeterminada, ¿será que nuestra propia existencia, en su esencia, es una danza de probabilidades hasta que nuestra conciencia o la conciencia del otro nos fija en un determinado estado y no se detiene ahí? Existe otro concepto cuántico que desafía aún más nuestra intuición, el entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Imagina dos partículas que nacen juntas, de alguna manera conectadas. Aunque las separes y las envíes a lados opuestos del universo, a miles de años luz de distancia, permanecen ligadas de una forma misteriosa. Si mides una propiedad de una de ellas, digamos, su spin, que es como si fuera una rotación, la otra partícula instantáneamente asume la propiedad opuesta, sin importar la distancia, instantáneamente, sin que haya tiempo para que una señal viaje entre ellas. Es como si supieran lo que la otra está haciendo, sin ninguna comunicación aparente. Esto viola nuestra noción de localidad, la idea de que un evento solo puede influir en su entorno inmediato. Significa que el universo no es solo una colección de objetos separados. Hay una interconexión profunda e invisible, una red que lo une todo con todo, desafiando nuestra percepción de que somos individuos aislados en un espacio vacío. Si dos partículas pueden estar tan íntimamente ligadas hasta el punto de desafiar
la propia velocidad de la luz. ¿Qué dice esto sobre nuestra propia interconexión con el cosmos, con las personas a nuestro alrededor, con el propio tejido de la realidad? ¿Será que, en el fondo, somos todos partes de un único sistema entrelazado, cuyas interacciones se extienden más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar? La física cuántica nos dice que la separación es, en gran parte, una ilusión, que el mundo, en su nivel más fundamental, es un campo unificado de posibilidades en constante danza, esperando que la observación lo transforme en algo concreto. Pero no es solo en lo microscópico donde la realidad se dobla y se retuerce. En el reino de lo macro, en los dominios de la relatividad de Einstein, nuestras nociones más fundamentales de tiempo y espacio también son implosionadas. Desde que nacemos, se nos enseña que el tiempo fluye de forma constante para todos. Un segundo es un segundo, no importa dónde estés o qué estés haciendo. Y el espacio es un telón de fondo fijo donde los eventos suceden. Pero Einstein nos mostró que esto es una falacia. El tiempo no es absoluto, es relativo. Piensa en esto. El tiempo que experimentas ahora no es el mismo tiempo que experimentaría alguien en un cohete viajando a velocidades cercanas a la de la luz. El tiempo para él pasaría más lentamente. De la misma manera, la gravedad también afecta el paso del tiempo. Tú, sentado en la Tierra, envejeces más lentamente que alguien en una estación espacial que está un poco más distante de la atracción gravitacional de nuestro planeta. La diferencia es minúscula, pero es real y medible. Nuestros satélites de GPS necesitan tener en cuenta estas distorsiones del tiempo para funcionar correctamente. Esto significa que el ahora es una ilusión personal. Tú, ahora, no es el ahora de otra persona, dependiendo de tu velocidad relativa y de la gravedad que la afecte. No existe un presente universal que abarque a todos. Y si no existe un ahora universal, ¿qué significa esto para nuestra percepción del tiempo como una flecha que avanza del pasado hacia el futuro? La relatividad nos sugiere que el tiempo y el espacio están intrínsecamente ligados, formando un continuo cuatridimensional que llamamos espacio-tiempo, y que, en ese espacio-tiempo, todos los momentos, pasado, presente y futuro, pueden coexistir de alguna forma. Es el concepto del universo bloque, donde la historia entera del universo, del Big Bang a su fin distante, ya está ahí, como un libro gigante cuyas páginas están todas presentes, aunque nosotros solo podamos leer una por vez. Nuestra percepción de que el tiempo fluye es solo la forma en que nuestra conciencia navega por ese bloque. No hay llegar a ser, todo ya es. Solo nuestra experiencia subjetiva nos da la ilusión de un flujo. Si el futuro ya existe de alguna forma, ¿qué dice esto sobre el libre albedrío? Y si el pasado nunca realmente pasó, sino que continúa existiendo en algún rincón del espacio-tiempo, ¿qué significa esto para nuestras memorias y para nuestra propia identidad, tan ligada a la secuencia de los eventos? El espacio tampoco es el escenario rígido que imaginamos. La masa y la energía curvan el espacio-tiempo, como una bola de bolos deformando una sábana estirada. Es esa curvatura lo que sentimos como gravedad. No es una fuerza misteriosa actuando a distancia, sino una deformación en la propia estructura del espacio-tiempo causada por la presencia de materia y energía. Entonces, el suelo que sientes bajo tus pies ahora no es un plano fijo, es parte de un tapiz dinámico en constante deformación por la presencia de todas las masas del universo, incluida la tuya, nuestra propia existencia, nuestros cuerpos, las estrellas distantes. Todos nosotros estamos doblando y moldeando el tejido fundamental de la realidad, la línea que separa al observador de lo observado. El objeto del espacio que lo contiene se vuelve increíblemente tenue. Si el tiempo y el espacio son tan maleables,
tan dependientes de la perspectiva, tan intrínsecamente ligados a la materia y la energía. ¿Qué queda de nuestra realidad objetiva? No seremos meros participantes en una danza cósmica de percepciones, donde cada uno de nosotros experimenta una versión ligeramente diferente del mismo universo. Y si todo esto no bastara para sacudir tus cimientos, llevemos la discusión más cerca de casa, a tu propia mente. La neurociencia nos muestra que no percibimos el mundo directamente, no tenemos un acceso directo a la realidad ahí fuera. Lo que experimentamos es una construcción, una simulación increíblemente elaborada que nuestro cerebro crea a partir de las señales eléctricas y químicas que recibe de nuestros sentidos. La luz que llega a tus ojos no es color, es solo radiación electromagnética. Tu cerebro la interpreta como colores. El sonido no es música, son ondas de presión en el aire. Tu cerebro las transforma en melodías, en voces, en ruidos. Tu cerebro toma los datos brutos, los filtra, los interpreta basándose en tus memorias, tus expectativas, tus emociones, y luego construye una interfaz, una realidad virtual interna para ti. Es por eso que podemos ser engañados por ilusiones ópticas, por alucinaciones. Es por eso que dos personas pueden presenciar el mismo evento y tener recuerdos completamente diferentes. Nuestras memorias no son grabaciones fieles, son reconstrucciones, muchas veces influenciadas por eventos posteriores o por nuestras emociones actuales. Si tu cerebro es un maestro constructor de realidades, ¿qué dice esto sobre la realidad que crees compartir con los demás? ¿Será que cada uno de nosotros vive en su propia burbuja de percepción, conectada solo por un consenso aproximado sobre lo que es? El dolor de un miembro fantasma, por ejemplo, es absolutamente real para la persona que lo siente, aunque el miembro ya no exista físicamente. El cerebro continúa proyectando la sensación. O la sinestesia, donde una persona puede ver colores cuando escucha música o sentir sabores cuando lee palabras. Para ellos, estas experiencias son tan reales como el rojo para ti. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué es la conciencia en sí misma? ¿Por qué procesos puramente físicos en el cerebro, neuronas disparando, sustancias químicas moviéndose, deberían dar origen a algo tan inmaterial y subjetivo como la experiencia de ver el azul, de sentir el amor, de tener un yo? Este es el problema difícil de la conciencia, y hasta ahora nadie tiene una respuesta satisfactoria. Si la conciencia es la ventana a través de la cual experimentamos la realidad, y si esa ventana es construida por un cerebro que, a su vez, está hecho de partículas cuánticas indeterminadas en un espacio-tiempo maleable, entonces nuestra realidad es un palacio de espejos, un laberinto de reflejos, donde es casi imposible distinguir la fuente original. En última instancia, estos descubrimientos científicos, en lugar de darnos respuestas definitivas sobre lo que es real, nos invitan a abrazar la incertidumbre, la maravillosa y aterrorizante posibilidad de que la realidad es mucho más fluida, interconectada y dependiente de nuestra percepción de lo que jamás osamos imaginar. Nos fuerzan a cuestionarlo todo: el tiempo, el espacio, la materia, incluso nuestra propia existencia como observadores separados. El universo, al parecer, es un sistema cuántico gigante, un campo de posibilidades que toma forma a través de nuestra interacción, quizás de nuestra conciencia. No somos meros espectadores, somos participantes activos en la creación, o al menos en la manifestación de la realidad. Y esto, mi querido amigo, es una responsabilidad y un misterio asombrosos. Es en esas horas cuando las certezas se deshacen en polvo de estrellas y la intuición se disuelve en un mar de probabilidades, que uno percibe cuán vasto, complejo e incomprensible es el tapiz de la existencia,
es un recordatorio humillante de que, a pesar de todo nuestro conocimiento, todavía estamos gateando en la comprensión de lo que realmente significa ser. Y si te gustan estas conversaciones en la madrugada, estos susurros que desvelan los velos de la realidad y nos sacan de la complacencia del día a día, si sientes que estas reflexiones, que nos invitan a sumergirnos en las profundidades del cosmos y del yo, alimentan tu alma y te hacen ver el mundo con otros ojos, si la idea de que tu propia conciencia es un catalizador en la manifestación de la realidad te intriga y te invita a más cuestionamientos, entonces quizás este sea tu lugar, un refugio para las mentes curiosas, para los corazones que anhelan más que la superficie, para aquellos que no tienen miedo de cuestionar la propia naturaleza de lo que llamamos real. Yo estoy aquí, con las mismas dudas, con la misma sed de comprensión, esperando que tú también lo estés. ¿Dónde estás ahora, mientras estas palabras se despliegan en tu espacio y tiempo? ¿Está lloviendo ahí? ¿El sonido suave del agua golpeando la ventana? ¿O quizás el denso silencio de la madrugada, solo roto por el eco de tus propios pensamientos? ¿O el sol ya asoma, tímido, anunciando un nuevo día, coloreando el horizonte con tonos de promesa y misterio? Siento, incluso desde aquí, la quietud que se instala en esas horas, cuando el mundo parece desacelerar, cuando las urgencias del día se disuelven y damos espacio para que el alma respire. Es un momento singular, ¿no es así? Un velo sutil entre el sueño y la vigilia, entre el ruidoso exterior y nuestro vasto y silencioso interior. En esas horas, uno se siente un poco más conectado, ¿verdad? Yo aquí, tú ahí, quizás separados por kilómetros, por usos horarios, por vidas completamente distintas, pero unidos por esta búsqueda, por esta pausa, por esta voluntad de desvelar los misterios que nos rodean. Me imagino aquí, en mi propia burbuja de quietud, quizás con una taza de té enfriándose a un lado, observando la oscuridad exterior, mientras tú, quién sabe, estás acurrucado bajo una manta, o quizás mirando el cielo estrellado, si la noche ahí es afortunada. Es esta comunión invisible, este susurro compartido a través del éter, lo que nos permite sumergirnos un poco más profundo, más allá de la superficie de las cosas. Las voces del día se callan, las distracciones pierden fuerza, y lo que queda es la pura esencia de nuestra curiosidad, de nuestra inquietud existencial. Es el momento perfecto para permitirse cuestionar, para abrir las puertas de la percepción y dejar que la realidad, tal como la conocemos, dance un poco en el umbral de la incertidumbre. Es en estas horas que lo familiar se vuelve extraño y lo que se daba por sentado comienza a desvanecerse, revelando las grietas en nuestra comprensión del mundo. Y es exactamente sobre esas grietas que quiero hablar contigo ahora, porque, sinceramente, hay algo que me perturba profundamente y siento que tú, que te permites estar aquí conmigo en este instante, también compartes esta extraña familiaridad con el abismo. Dime, con la mano en el corazón y la mente completamente abierta, sin aferrarte a las convenciones o a lo que te han enseñado desde siempre, ¿tienes certeza absoluta de que el mundo que percibes, este mismo mundo que te rodea ahora, es real? No real en el sentido trivial de que puedes tocar la superficie de una mesa o sentir el olor del café. No real en el sentido pragmático de que la gravedad te mantiene pegado al suelo y que un dolor es innegable, sino real en su esencia más profunda, fundamental e incuestionable. ¿Tienes certeza de que no estamos, de alguna manera, viviendo una ilusión elaborada, un sueño colectivo, una simulación tan perfecta que nuestras mentes simplemente no pueden discernir las líneas de código o las costuras de su tejido? Piensa un poco antes de responder. Mira la textura de tu piel, el brillo sutil de la luz que te alcanza, las complejidades de tu propia respiración.
Todo parece tan vívido, tan tangible, tan incuestionablemente presente. Pero, ¿y si la propia definición de realidad es solo una construcción, una narrativa interna que nuestro cerebro teje a partir de impulsos eléctricos y químicos? ¿Y si lo que consideramos objetivo es, en realidad, solo una concordancia entre millones de subjetividades, cada una viviendo su propia versión, su propio sueño? Platón, con su caverna, ya nos provocaba con esta idea hace milenios, sugiriendo que lo que vemos son solo sombras de una verdad mayor e inalcanzable. Descartes, más tarde, dudó de todo, excepto de la propia duda, cuestionando la fiabilidad de los sentidos. Pero hoy, la ciencia, esa misma ciencia que nos prometió desvelar los secretos del universo y darnos respuestas sólidas, nos trae conceptos que no solo resuenan con esos antiguos cuestionamientos, sino que los elevan a un nivel de perturbación que desafía la cordura de nuestra intuición cotidiana. Prepárate, porque lo que voy a contarte ahora puede poner patas arriba tu percepción más arraigada de lo que es sólido, de lo que es tiempo, de lo que es espacio, de lo que eres tú. Comencemos por el reino de lo infinitamente pequeño, el universo cuántico. Es ahí donde nuestras certezas se deshacen como niebla. A nuestra escala, una manzana es una manzana. Tiene un lugar definido en el espacio, un color, una masa. Existe independientemente de que la mires o no, pero a nivel de las partículas subatómicas, electrones, fotones, quarks, la realidad se comporta de una manera que raya en lo absurdo. Piensa en el experimento de la doble rendija, un clásico de la física cuántica. Si disparas electrones o fotones uno por uno a través de dos rendijas, ¿qué esperarías? Que se comportaran como pequeñas bolas de billar, ¿verdad? Pasando por una rendija o por la otra y creando dos patrones distintos al otro lado. Pero no es lo que sucede. Crean un patrón de interferencia, como si fueran ondas, pasando por las dos rendijas al mismo tiempo. Es como si cada partícula estuviera en múltiples lugares simultáneamente, explorando todas las posibilidades. Pero la cosa se pone aún más extraña. Si intentas observar por cuál rendija pasa la partícula, el patrón de interferencia desaparece y las partículas vuelven a comportarse como partículas, pasando por solo una rendija. El acto de observar, de medir, de intentar fijar la realidad, cambia la propia realidad. Es el famoso efecto del observador. Esto no es una mera abstracción teórica, es un fenómeno comprobado, reproducido innumerables veces, y sus implicaciones son colosales. Significa que, a nivel más fundamental de la existencia, las cosas no tienen una realidad definida hasta que son observadas. Una partícula no está aquí o allí, está en una superposición de todos los estados posibles hasta que la fuerzas a elegir uno al mirarla. Es como si la propia conciencia o el acto de medición colapsara un universo de probabilidades en una única realidad. ¿No te perturba esto? La idea de que tu propia percepción, tu propia atención, de alguna manera moldea lo que es real. El universo cuántico no parece ser un escenario donde objetos preexistentes se mueven. Parece más un vasto campo de potencialidades, esperando nuestra interacción para manifestarse. Y si nosotros, seres hechos de esas mismas partículas, también nos vemos afectados por esta naturaleza fluida e indeterminada, ¿será que nuestra propia existencia, en su esencia, es una danza de probabilidades hasta que nuestra conciencia o la conciencia del otro nos fija en un determinado estado y no se detiene ahí? Existe otro concepto cuántico que desafía aún más nuestra intuición, el entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Imagina dos partículas que nacen juntas, de alguna manera conectadas. Aunque las separes y las envíes a lados opuestos del universo, a miles de años luz de distancia, permanecen ligadas de una forma misteriosa.
Si mides una propiedad de una de ellas, digamos, su spin, que es como si fuera una rotación, la otra partícula instantáneamente asume la propiedad opuesta, sin importar la distancia, instantáneamente, sin que haya tiempo para que una señal viaje entre ellas. Es como si supieran lo que la otra está haciendo, sin ninguna comunicación aparente. Esto viola nuestra noción de localidad, la idea de que un evento solo puede influir en su entorno inmediato. Significa que el universo no es solo una colección de objetos separados. Hay una interconexión profunda e invisible, una red que lo une todo con todo, desafiando nuestra percepción de que somos individuos aislados en un espacio vacío. Si dos partículas pueden estar tan íntimamente ligadas hasta el punto de desafiar la propia velocidad de la luz, ¿qué dice esto sobre nuestra propia interconexión con el cosmos, con las personas a nuestro alrededor, con el propio tejido de la realidad? ¿Será que, en el fondo, somos todos partes de un único sistema entrelazado cuyas interacciones se extienden más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar? La física cuántica nos dice que la separación es, en gran parte, una ilusión, que el mundo, en su nivel más fundamental, es un campo unificado de posibilidades en constante danza, esperando que la observación lo transforme en algo concreto. Pero no es solo en lo microscópico donde la realidad se dobla y se retuerce. En el reino de lo macro, en los dominios de la relatividad de Einstein, nuestras nociones más fundamentales de tiempo y espacio también son implosionadas. Desde que nacemos, se nos enseña que el tiempo fluye de forma constante para todos. Un segundo es un segundo, no importa dónde estés o qué estés haciendo. Y el espacio es un telón de fondo fijo donde los eventos suceden. Pero Einstein nos mostró que esto es una falacia. El tiempo no es absoluto, es relativo. Piensa en esto. El tiempo que experimentas ahora no es el mismo tiempo que experimentaría alguien en un cohete viajando a velocidades cercanas a la de la luz. El tiempo para él pasaría más lentamente. De la misma manera, la gravedad también afecta el paso del tiempo. Tú, sentado en la Tierra, envejeces más lentamente que alguien en una estación espacial que está un poco más distante de la atracción gravitacional de nuestro planeta. La diferencia es minúscula, pero es real y medible. Nuestros satélites de GPS necesitan tener en cuenta estas distorsiones del tiempo para funcionar correctamente. Esto significa que el ahora es una ilusión personal. Tu ahora no es el ahora de otra persona, dependiendo de tu velocidad relativa y de la gravedad que la afecte. No existe un presente universal que abarque a todos. Y si no existe un ahora universal, ¿qué significa esto para nuestra percepción del tiempo como una flecha que avanza del pasado hacia el futuro? La relatividad nos sugiere que el tiempo y el espacio están intrínsecamente ligados, formando un continuo cuatridimensional que llamamos espacio-tiempo, y que, en ese espacio-tiempo, todos los momentos, pasado, presente y futuro, pueden coexistir de alguna forma. Es el concepto del universo bloque, donde la historia entera del universo, del Big Bang a su fin distante, ya está ahí, como un libro gigante cuyas páginas están todas presentes, aunque nosotros solo podamos leer una por vez. Nuestra percepción de que el tiempo fluye es solo la forma en que nuestra conciencia navega por ese bloque. No hay llegar a ser, todo ya es. Solo nuestra experiencia subjetiva nos da la ilusión de un flujo. Si el futuro ya existe de alguna forma, ¿qué dice esto sobre el libre albedrío? Y si el pasado nunca realmente pasó, sino que continúa existiendo en algún rincón del espacio-tiempo, ¿qué significa esto para nuestras memorias y para nuestra propia identidad, tan ligada a la secuencia de los eventos? El espacio tampoco es el escenario rígido que imaginamos.
La masa y la energía curvan el espacio-tiempo, como una bola de bolos deformando una sábana estirada. Es esa curvatura lo que sentimos como gravedad. No es una fuerza misteriosa actuando a distancia, sino una deformación en la propia estructura del espacio-tiempo causada por la presencia de materia y energía. Entonces, el suelo que sientes bajo tus pies ahora no es un plano fijo, es parte de un tapiz dinámico, en constante deformación por la presencia de todas las masas del universo, incluida la tuya. Nuestra propia existencia, nuestros cuerpos, las estrellas distantes, todos nosotros estamos doblando y moldeando el tejido fundamental de la realidad, la línea que separa al observador de lo observado, el objeto del espacio que lo contiene, se vuelve increíblemente tenue. Si el tiempo y el espacio son tan maleables, tan dependientes de la perspectiva, tan intrínsecamente ligados a la materia y la energía, ¿qué queda de nuestra realidad objetiva? No seremos meros participantes en una danza cósmica de percepciones, donde cada uno de nosotros experimenta una versión ligeramente diferente del mismo universo. Y si todo esto no bastara para sacudir tus cimientos, llevemos la discusión más cerca de casa, a tu propia mente. La neurociencia nos muestra que no percibimos el mundo directamente, no tenemos un acceso directo a la realidad ahí fuera. Lo que experimentamos es una construcción, una simulación increíblemente elaborada que nuestro cerebro crea a partir de las señales eléctricas y químicas que recibe de nuestros sentidos. La luz que llega a tus ojos no es color, es solo radiación electromagnética. Tu cerebro la interpreta como colores. El sonido no es música, son ondas de presión en el aire. Tu cerebro las transforma en melodías, en voces, en ruidos. Tu cerebro toma los datos brutos, los filtra, los interpreta basándose en tus memorias, tus expectativas, tus emociones, y luego construye una interfaz, una realidad virtual interna para ti. Es por eso que podemos ser engañados por ilusiones ópticas, por alucinaciones. Es por eso que dos personas pueden presenciar el mismo evento y tener recuerdos completamente diferentes. Nuestras memorias no son grabaciones fieles, son reconstrucciones, muchas veces influenciadas por eventos posteriores o por nuestras emociones actuales. Si tu cerebro es un maestro constructor de realidades, ¿qué dice esto sobre la realidad que crees compartir con los demás? ¿Será que cada uno de nosotros vive en su propia burbuja de percepción, conectada solo por un consenso aproximado sobre lo que es? El dolor de un miembro fantasma, por ejemplo, es absolutamente real para la persona que lo siente, aunque el miembro ya no exista físicamente. El cerebro continúa proyectando la sensación, o la sinestesia, donde una persona puede ver colores cuando escucha música, o sentir sabores cuando lee palabras. Para ellos, estas experiencias son tan reales como el rojo para ti. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Qué es la conciencia en sí misma? ¿Por qué procesos puramente físicos en el cerebro? Neuronas disparando, sustancias químicas moviéndose, deberían dar origen a algo tan inmaterial y subjetivo como la experiencia de ver el azul, de sentir el amor, de tener un yo. Este es el problema difícil de la conciencia, y hasta ahora nadie tiene una respuesta satisfactoria. Si la conciencia es la ventana a través de la cual experimentamos la realidad, y si esa ventana es construida por un cerebro que, a su vez, está hecho de partículas cuánticas indeterminadas en un espacio-tiempo maleable, entonces nuestra realidad es un palacio de espejos, un laberinto de reflejos, donde es casi imposible distinguir la fuente original. En última instancia, estos descubrimientos científicos, en lugar de darnos respuestas definitivas sobre lo que es real, nos invitan a abrazar la incerteza, la maravillosa y aterrorizante posibilidad de que la realidad es mucho más fluida, interconectada y dependiente de nuestra percepción de lo que jamás osamos imaginar.
nos fuerzan a cuestionarlo todo: el tiempo, el espacio, la materia, incluso nuestra propia existencia como observadores separados. El universo, al parecer, es un sistema cuántico gigante, un campo de posibilidades que toma forma a través de nuestra interacción, quizás de nuestra conciencia. No somos meros espectadores, somos participantes activos en la creación, o al menos en la manifestación de la realidad. Y esto, mi querido amigo, es una responsabilidad y un misterio asombrosos. Es en esas horas, cuando las certezas se deshacen en polvo de estrellas y la intuición se disuelve en un mar de probabilidades, que uno percibe cuán vasto, complejo e incomprensible es el tapiz de la existencia. Es un recordatorio humillante de que, a pesar de todo nuestro conocimiento, todavía estamos gateando en la comprensión de lo que realmente significa ser. Y si te gustan estas conversaciones en la madrugada, estos susurros que desvelan los velos de la realidad y nos sacan de la complacencia del día a día, si sientes que estas reflexiones que nos invitan a sumergirnos en las profundidades del cosmos y del yo alimentan tu alma y te hacen ver el mundo con otros ojos, si la idea de que tu propia conciencia es un catalizador en la manifestación de la realidad te intriga y te invita a más cuestionamientos, entonces quizás este sea tu lugar, un refugio para las mentes curiosas, para los corazones que anhelan más que la superficie, para aquellos que no tienen miedo de cuestionar la propia naturaleza de lo que llamamos real. Yo estoy aquí, con las mismas dudas, con la misma sed de comprensión, esperando que tú también lo estés. En la inmensidad de las preguntas sobre la realidad, sobre lo que es real o ilusión, sobre la danza cuántica que nos moldea y la curvatura del espacio-tiempo que nos contiene, hay una verdad innegable, brutalmente concreta, que nos ancla de vuelta a la materia, a lo palpable, a nuestro yo más íntimo. Es el cuerpo, esa máquina orgánica, compleja y milagrosa, que nos permite experimentar todo lo que acabamos de discutir, que nos da la capacidad de ver, sentir, pensar y cuestionar. Pero, ¿y si te dijera que, al mismo tiempo que es nuestra ancla en la realidad, es también nuestra mayor fragilidad, una pieza de carne blanda y sistemas delicados, perfectamente ajustada para un único y muy específico ambiente, un ambiente que el universo, en su mayor parte, se niega a ofrecer? ¿Respiraste hondo? Espero que sí, porque lo que viene ahora puede ser un poco visceral, no en el sentido de horror fantasioso, sino en el terror sutil e implacable de nuestra propia biología, revelada en su vulnerabilidad más cruda. Somos, después de todo, criaturas de la tierra. Nuestros huesos fueron forjados bajo la presión de la gravedad. Nuestros pulmones aprendieron a respirar una mezcla precisa de gases, y nuestra sangre, con su intrincada coreografía de células, fluye en un sistema diseñado para soportar una atmósfera protectora y un campo magnético que nos blinda. Pero, ¿y si fueras removido de esta cuna protectora, lanzado hacia el vacío frío e implacable del espacio? De repente, esa perfección biológica se convierte en una condena. Las mismas leyes de la física que nos parecían abstractas, que curvan el tiempo y entrelazan partículas, ahora se manifiestan como un enemigo tangible, un adversario invisible que comienza a desmantelarte de adentro hacia afuera. Es la batalla fundamental y desigual, la biología versus la física. Piensa en tus huesos, esa estructura sólida que te sostiene, que te permite mantenerte de pie, andar, correr. Aquí en la Tierra están en un estado constante de renovación. Existen células especializadas, los osteoblastos, que trabajan incansablemente para construir nuevo tejido óseo, y otras, los osteoclastos, que disuelven el tejido óseo antiguo y dañado, en un delicado y esencial ballet que mantiene tus huesos fuertes y sanos.
Es un ciclo continuo de destrucción y reconstrucción, un flujo y reflujo interno que garantiza la integridad de tu estructura. Sin embargo, todo esto depende de la gravedad. La presión constante ejercida por la gravedad en tus huesos es la señal que tu cuerpo necesita para mantener este proceso en equilibrio. Es el mensaje para los osteoblastos de que deben seguir trabajando duro. Sin esa presión, el mensaje se pierde. Cuando un cuerpo humano es lanzado a la microgravedad del espacio, los osteoblastos, confusos y desorientados, disminuyen drásticamente su actividad. No ven la necesidad de construir, ya que no hay peso que soportar. Pero los osteoclastos, esos demolidores celulares, continúan haciendo su trabajo o incluso lo aceleran. El resultado es un desequilibrio perverso. Los huesos ya no se reconstruyen en la misma proporción en que se disuelven. Es como si la propia estructura que te define comenzara a canibalizarse. Pierdes densidad ósea a una velocidad asombrosa, quizás 10 veces más rápido que en la Tierra. El calcio, vital para tantos procesos, se escurre de tus huesos hacia la corriente sanguínea, un exceso que puede causar problemas renales y cálculos en los riñones. Tus huesos se vuelven porosos, frágiles, huecos, transformándose de pilares de sustentación en algo parecido a un coral seco y quebradizo. Imagina la sensación, tus propios huesos, lenta y silenciosamente, desmoronándose desde dentro, sin dolor inmediato, sin un aviso claro, solo una erosión constante de tu solidez más fundamental. Cada día te vuelves un poco menos tú, un poco más maleable, un poco más propenso a fracturas que, en la tierra, serían insignificantes. Y no son solo los huesos los que sufren, la sangre, ese río de vida que fluye por cada vena y arteria, también se revela contra la ausencia de gravedad. Aquí en la tierra, la gravedad tira de los fluidos hacia abajo, hacia nuestras piernas y pies. Es por eso que, al final de un largo día, tus tobillos pueden estar un poco hinchados, pero en el espacio, sin esa fuerza descendente, los fluidos se redistribuyen, suben. Imagina tu cuerpo como un recipiente, y de repente la parte de abajo se está vaciando y la parte de arriba se está sobrecargando. El rostro, entonces, se hincha. Es lo que los astronautas llaman rostro hinchado o puffy face. Tus ojos pueden parecer más estrechos, tus venas del cuello más salientes. No es solo una cuestión estética, es un desajuste fundamental. El exceso de fluido en la cabeza y el tórax crea una presión elevada. Esto puede llevar a congestión nasal, dolores de cabeza y, lo que es más preocupante, a problemas de visión. La presión en el nervio óptico puede provocar hinchazón e incluso cambios permanentes en la forma del ojo, resultando en visión borrosa o deficiente. Mientras tanto, tus piernas y pies, antes el reservorio de buena parte de tus fluidos, se atrofian, se vuelven delgados, casi esqueléticos. Los astronautas suelen referirse a esto como piernas de pájaro. Es un contraste extraño y perturbador. La parte superior del cuerpo, hinchada y tensa. La parte inferior, atrofiada y encogida. El cuerpo, en su intento desesperado de adaptarse a un ambiente para el que no fue hecho, se deforma de maneras que desafían nuestra propia imagen de humanidad. Y ahora, para el enemigo más insidioso, el invisible, el omnipresente, la radiación. Fuera de la protección magnética y atmosférica de la Tierra, estás expuesto a un bombardeo constante de partículas energéticas que desgarran el espacio. Radiación cósmica galáctica de supernovas distantes, tormentas solares violentas de nuestro propio Sol. Piensa en esto, eres carne blanda, un complejo delicado de moléculas orgánicas, flotando en algo que es esencialmente un reactor nuclear natural y descontrolado. Por favor, respira de nuevo. Sé que es mucha información y es incómodo pensar en el propio cuerpo como algo tan vulnerable.
Estas partículas de alta energía son pequeñas, invisibles, pero increíblemente destructivas. Afectan tus células, atraviesan tus tejidos y, lo que es más aterrador, golpean el corazón de tu identidad biológica, tu ADN. El ADN, esa elegante doble hélice que guarda todas las instrucciones para tu existencia, es bombardeado. Las partículas desgarran los enlaces químicos, rompen las cadenas, crean mutaciones aleatorias. Algunas de estas células logran repararse, otras mueren, pero algunas se reparan mal o sobreviven con el ADN dañado, y es ahí donde el verdadero horror comienza a manifestarse. Este ADN alterado puede llevar a un riesgo significativamente mayor de cáncer, que puede desarrollarse años después del regreso a la Tierra. No es una enfermedad repentina, un enemigo obvio, es un proceso lento, una semilla plantada en tu código genético, creciendo silenciosamente, quizás sin que lo sepas, hasta que un día se manifiesta. Pero no es solo el cáncer. La radiación acelera el envejecimiento a nivel celular. Las células madre, esenciales para la regeneración y reparación del cuerpo, son dañadas. Órganos vitales, como el cerebro y el corazón, también son susceptibles, con potenciales daños neurológicos y cardiovasculares. Nuestra biología, tan afinada y optimizada para la vida terrestre, no tiene defensas adecuadas contra este ataque constante. Es un ataque microscópico, partícula por partícula, átomo por átomo, resultando en un deterioro macroscópico de todo el sistema. Tu cuerpo está literalmente siendo deshecho a su nivel más fundamental mientras flotas, quizás maravillado por la vista de la tierra allá afuera, o quizás consciente del enemigo silencioso que te consume. Esa es la esencia de la batalla, la biología, producto de miles de millones de años de evolución en un ambiente específico, contra la física implacable e indiferente del cosmos. Cada sistema, cada órgano, cada célula fue perfeccionado para la gravedad, la atmósfera, la magnetosfera, y el espacio no ofrece ninguna de esas comodidades. No hay gravedad para mantener tus huesos fuertes, ni para mantener tus fluidos en su lugar. No hay atmósfera para respirar sin una máquina compleja, ni para proteger tu ADN de ser desmembrado por los rayos cósmicos. Y este es solo el comienzo de las indignidades. Tu sistema inmunológico también se debilita. Tu capacidad para combatir infecciones disminuye, haciéndote más susceptible a cualquier virus o bacteria que pueda estar cerca. Tu sueño se perturba, tu ritmo circadiano, desregulado por la ausencia de días y noches naturales. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra realidad, que es, ante todo, biológica, y que esta realidad biológica es asombrosamente precaria? Todas nuestras filosofías, nuestras ciencias, nuestras esperanzas y miedos están construidos sobre esta base frágil de carne y hueso, y esta base es implacablemente atacada cuando se retira de su contexto. Es un recordatorio vívido de que no somos solo mentes pensantes o espíritus cuestionadores. Somos, fundamentalmente, animales con necesidades y limitaciones biológicas profundas. Nuestros cuerpos no fueron hechos para el espacio, y al espacio no le importan nuestros cuerpos. Esta dualidad de lo macro y lo micro es constante. Vemos la hinchazón en el rostro, macro, pero la causa está en los cambios de presión y flujo de fluidos a nivel celular y vascular, micro. Vemos la fragilidad de los huesos, macro, pero el proceso es la falla en la comunicación entre osteoblastos y osteoclastos, micro. Vemos el aumento del riesgo de cáncer, macro, pero el origen es el desgarro de partículas invisibles en el ADN, micro. Es una cascada de desintegración, silenciosa e implacable, donde el enemigo es tan pequeño que no puede ser visto y tan grande como el propio universo. Entender esta fragilidad no es para aterrorizarnos gratuitamente,
sino para anclarnos en la profunda verdad de nuestra existencia. Somos seres finitos, con límites claros, insertos en un universo que no fue hecho para nosotros. Es una invitación a valorar la rareza de nuestra existencia aquí en la Tierra, en este pálido punto azul, un oasis de condiciones exactas que permiten que esta maravilla biológica llamada cuerpo humano prospere. La belleza y el terror se encuentran en este entendimiento. La belleza de la complejidad biológica que nos permite existir y el terror de su vulnerabilidad cuando se enfrenta a la vastedad indiferente del cosmos. Es una perspectiva que, aunque pueda dejarte un poco sin aliento, quizás te ayude a ver tu propio cuerpo y el mundo a tu alrededor con un nuevo tipo de reverencia y un toque de pavor existencial. Un cuerpo que es al mismo tiempo templo y prisión, maravilla y condena, especialmente cuando la física de un ambiente alienígena decide reclamar lo que es suyo. La vastedad no se preocupaba por nuestra sofisticación, por los años de ingeniería o por la llama de la conciencia que llevábamos. Era un vacío brutal, indiferente, y la primera lección que nos imponía era la más visceral. Éramos de carne, carne blanda, frágil, desarrollada para un único planeta con una gravedad específica, una atmósfera protectora y un campo magnético que nos abrazaba. Aquí, la biología contra la física, y la biología estaba perdiendo. Rápidamente, los cambios comenzaban de forma sutil, casi imperceptibles, disfrazados de mera incomodidad. Recuerdo esa sensación inicial, la del rostro hinchado, un rostro que parecía no ser el tuyo, sin la gravedad para tirar de los fluidos hacia las extremidades inferiores. La sangre y la linfa migraban a la parte superior del cuerpo, congestionando las venas del cuello, presionando los senos paranasales, distendiendo la piel en una máscara que no sonreía ni lloraba de la misma manera. Los ojos se hacían más pequeños, las mejillas más llenas, la nariz parecía más ancha. Era como verse a través de un espejo distorsionado, pero la distorsión era real, orgánica, una prueba inmediata de que nuestro cuerpo no pertenecía a este lugar. Era solo el principio. Respira hondo, solo el principio, porque lo que seguía era una traición más profunda, más insidiosa. Nuestros huesos, la estructura que nos define, que nos permite estar de pie, correr y levantar pesos, comenzaban a disolverse. La microgravedad no tiene piedad. Los osteoblastos, las células que construyen nuevo tejido óseo, y los osteoclastos, las que lo reabsorben, entraron en un desequilibrio macabro. Sin el estrés mecánico constante de la gravedad, sin el peso del propio cuerpo que exigía resistencia, el organismo interpretaba los huesos como una carga innecesaria. ¿Por qué mantenerlos tan densos, tan fuertes, si no hay esfuerzo que soportar? Era una optimización cruel. Los osteoclastos se volvían hiperactivos, royendo la estructura ósea con una eficiencia aterradora, mientras que los osteoblastos permanecían perezosos, sin estímulo para reconstruir. El calcio se filtraba a la corriente sanguínea, un exceso peligroso que sobrecargaba los riñones. En cuestión de meses, la densidad ósea disminuía drásticamente, transformándonos en seres huecos, frágiles, con esqueletos que eran una sombra de lo que fueron. Una fractura aquí, una vértebra desintegrándose allí. La macrofragilidad se manifestaba a partir del micro desorden celular. Y como si eso no bastara, estaba el sol. No el sol, amigo que calienta la tierra, sino el reactor nuclear pulsante que irradiaba ondas de energía invisibles e implacables. Fuera de la burbuja protectora de nuestro mundo, el espacio era un horno de radiación cósmica y solar. Partículas de alta energía, protones, electrones, rayos X, gamas, como balas microscópicas, penetraban las finas paredes de nuestra nave y, peor aún, nuestra carne. Cada impacto era un desgarro. Piensa en tu ADN, el manual de instrucciones de tu existencia,
una doble hélice elegantemente enrollada. A la radiación no le importaba esa elegancia, la destrozaba. Rupturas en cadenas simples, en cadenas dobles, puentes de hidrógeno deshechos, bases alteradas. Era como arrojar un libro esencial al fuego. Las células intentaban repararse, pero muchas veces fallaban, o peor, se reparaban mal. Mutaciones. Células que envejecían prematuramente, células que se negaban a morir, células que se volvían anárquicas. Somos carne blanda en un reactor nuclear, sin defensas, sin reparaciones perfectas. La fatiga no era solo mental, era celular. La inmunidad, nuestra última línea de defensa contra el mundo microbiano, colapsaba. El espacio, irónicamente, nos transformaba en criaturas terriblemente vulnerables. La visión borrosa, los dolores musculares, la atrofia de los músculos que no tenían gravedad contra la que luchar. Cada latido del corazón era un recordatorio de que también trabajaba más duro para bombear sangre en un ambiente sin peso, expandiéndose, adaptándose hasta el límite. Este no era el futuro glorioso que las películas prometían, era la lenta e inexorable desintegración del hombre, milímetro por milímetro, célula por célula, en un ambiente que nunca nos quiso. La biología contra la física. Y la física no negocia, simplemente es. Y nosotros somos solo carne. La traición del cuerpo era un susurro, una promesa silenciosa de desintegración que, en el espacio, se materializaba con una ferocidad gélida. Ya habíamos hablado sobre el rostro hinchado, la máscara de fluidos que se aglomeraban en la cabeza, pero la implicación iba más allá de la estética distorsionada. La presión continua en los ojos comenzaba a distorsionar la visión, un halo permanente alrededor de las fuentes de luz, un ligero desenfoque en los bordes del campo visual. Era como si la propia cabeza estuviera en un tornillo de banco, sutilmente, imperceptiblemente apretando, un dolor de cabeza sordo que se convertía en el paisaje constante de la mente, las vías nasales congestionadas, el olfato disminuido, el paladar alterado, cada sentido una ventana a la realidad ahora empañada por la terquedad de nuestro diseño terráqueo. El corazón, aunque se expandiera para lidiar con la carga extra, no era inmune. Las arritmias se volvían más frecuentes, un latido fuera de compás que resonaba la disonancia entre nuestra esencia biológica y la hostilidad del ambiente. Respira hondo. Es una carga pesada de aceptar. Los huesos, esos pilares de nuestra existencia, continuaban abandonándonos. No era solo una pérdida de densidad ósea generalizada. Había una selectividad cruel. Los huesos que soportaban más peso en la tierra, la columna vertebral, las caderas, los fémures, eran los primeros en sucumbir a la pereza de los osteoblastos y a la voracidad de los osteoclastos. Era como si el cuerpo estuviera desmantelando deliberadamente su propia estructura de soporte. Sentir el propio esqueleto vaciarse era una angustia silenciosa. Cada movimiento, antes instintivo y sin pensamiento, ahora llevaba una sombra de recelo, una torsión inesperada, un impacto leve. Podría ser el umbral para una fractura. Los dientes, aunque no son huesos, pero íntimamente ligados a la estructura ósea de la mandíbula, comenzaban a aflojarse, las encías retrocediendo, el esmalte fragilizándose. Cada masticación se convertía en un acto de fe, un miedo sutil de que algo se rompería, se soltaría. La macrofragilidad se manifestaba en el microdolor de cada fibra nerviosa que registraba el lento desmoronamiento interno. Y la radiación, oh, la radiación, no era un evento único, una explosión distante, sino una lluvia constante de partículas asesinas, invisible e inodora. Cada desgarro en el ADN no era un accidente aislado, sino parte de una guerra de desgaste que nuestra biología libraba y perdía. Las células, que deberían ser reemplazadas, ahora exhibían cicatrices genéticas, volviéndose menos eficientes, más propensas a errores.
Lo que era un arañazo en el manual de instrucciones de la vida se convertía en una mancha permanente, replicada para cada nueva célula. Imagina una fotocopia de una fotocopia por tiempo suficiente y entenderás la decadencia, cánceres, degeneración neural precoz, cataratas. Las manifestaciones eran diversas, pero la raíz era la misma, un código genético corrompido, la biología exhausta en su capacidad de reparación. Éramos, de hecho, carne blanda en un reactor nuclear, nuestra existencia encapsulada por una fina cáscara que ofrecía poca protección contra la furia del universo. La dualidad entre la biología y la física era flagrante, incesante. Nuestro cuerpo, una maravilla de miles de millones de años de evolución adaptada a un nicho perfecto, estaba siendo deshecho por leyes universales a las que no les importaba la complejidad de una célula o la belleza de un pensamiento. La gravedad cero, la radiación desmedida, el vacío helado, todo conspiraba para recordarnos nuestra insignificancia y la brutalidad de la realidad cósmica. De organismos robustos, fuimos transformados en caricaturas de nosotros mismos, un testimonio ambulante de la derrota de la biología ante la tiranía de la física. Y lo peor era saber que cada paso de este deterioro era natural, una respuesta lógica del cuerpo a un ambiente para el cual nunca fue concebido. Era la adaptación a la muerte, la resignación a la entropía, escrita en la propia estructura de nuestra carne y huesos. La sensación de estar desplazado en el propio cuerpo no era una metáfora en el espacio, era la realidad cruda. Lo que comenzaba como un rostro hinchado se profundizaba hacia una extraña danza de fluidos que redefinía la propia percepción de uno mismo. La presión no se limitaba a los ojos, se extendía al cerebro, alterando sutilmente la cognición. No se trataba de una locura abrupta, sino de una niebla persistente, una dificultad para mantener el foco, para recordar detalles con la misma claridad de antes. La irritabilidad crecía, la paciencia disminuía, como si el cuerpo, en su lucha constante, estuviera drenando no solo la vitalidad física, sino también la resiliencia mental. El sistema vestibular, que en la Tierra nos anclaba a la realidad con su precisión giroscópica, aquí era un traidor. Sin la gravedad para orientarlo, el laberinto dentro de nuestros oídos internos enviaba señales conflictivas, resultando en náuseas intermitentes y una desorientación espacial que convertía cada movimiento consciente en un acto de voluntad, no de instinto. La piel, otrora un envoltorio robusto y elástico, comenzaba a mostrar los signos de la circulación comprometida, volviéndose más seca, más fina, perdiendo la vitalidad, un envoltorio menos resistente a la furia invisible que nos rodeaba. Respira hondo, es mucho para asimilar. Mientras la cabeza luchaba con la sobrecarga de fluidos, el resto del cuerpo entraba en un estado de desuso acelerado. Los osteoblastos y osteoclastos continuaban su batalla unilateral, pero la degradación ósea no operaba en el vacío. Cada hueso que perdía densidad era un punto de anclaje que fallaba para los músculos. La atrofia muscular no era solo una cuestión de no usar los músculos, era una consecuencia directa de la pérdida ósea, pues los músculos necesitan una estructura sólida para tirar y contraerse eficazmente. Las piernas, antes capaces de soportar el peso del cuerpo en su plenitud, se volvían palillos frágiles, los cuádriceps y pantorrillas marchitándose hasta una sombra de lo que fueron. El dolor crónico, antes una anomalía, ahora era un compañero constante. Dolores en las articulaciones, dolores de espalda a medida que las vértebras se comprimían y perdían altura. Cada milímetro de encogimiento, un recordatorio físico de nuestra disolución. El calcio, en exceso, en la corriente sanguínea, no solo sobrecargaba los riñones, comenzaba a depositarse en tejidos blandos, calcificando arterias, válvulas cardíacas, acelerando un envejecimiento que no era natural, sino impuesto. La biología contra la física,
y la biología era forzada a reescribirse en términos de declive, y la radiación, el torrente implacable de energía que desgarraba nuestro ADN, continuaba su obra. No era una cuestión de si habría daños, sino de cuánto y dónde. Cada impacto de partícula era una pequeña herida molecular, y aunque las células intentaran remendar, los remiendos eran imperfectos. Era una guerra silenciosa e invisible, librada a nivel microscópico, que se manifestaba macroscópicamente como una fatiga abrumadora, una sensación de agotamiento que no mejoraba con el descanso. El sistema inmunológico, ya sobrecargado por el estrés fisiológico del espacio, era aún más debilitado por los daños al ADN de las células inmunes. Una simple infección, que en la Tierra sería un inconveniente menor, aquí podía transformarse en una amenaza seria, con el cuerpo incapaz de montar una defensa eficaz. Somos carne blanda en un reactor nuclear, sí, pero también somos un castillo de naipes genético, deshecho una carta a la vez. El terror no era de una explosión violenta, sino de la lenta, inevitable desintegración de quienes éramos, una deconstrucción silenciosa e incesante, programada por la indiferencia del cosmos. La transformación, antes un malestar, se había solidificado en una nueva y perturbadora normalidad. El rostro hinchado ya no era una anomalía temporal, sino la arquitectura permanente de una cara donde los fluidos se negaban a obedecer un comando gravitacional inexistente. La presión ocular se convirtió en una densa niebla, una película constante sobre el mundo, y el nervio óptico, sometido a un estrés implacable, comenzó a ceder, prometiendo una ceguera lenta y gradual que el espacio, en su oscuridad, acogería con ironía. El vértigo y la náusea, antes intermitentes, se fijaron como inquilinos indeseados, desequilibrando cada paso y cada giro, haciendo de cada movimiento una batalla de control contra un cuerpo que parecía flotar no solo en el vacío, sino también dentro de sí mismo. La mente, privada de oxígeno ideal y sofocada por la presión, ahora luchaba con una letargia creciente, lapsos de memoria y una sensación de que las arenas de la cognición se escurrían, grano a grano, hacia el olvido. Respira hondo, es difícil aceptar el desorden interno. Los huesos, esos pilares de nuestra humanidad, continuaban su patética rendición. Los osteoblastos, casi inactivos, observaban mientras los osteoclastos, hiperactivos, devoraban la médula, transformando lo que antes era un esqueleto denso en una estructura porosa y frágil. Las vértebras se achataban, comprimiendo los nervios y resultando en dolores insoportables que irradiaban por todo el cuerpo. Las articulaciones, desprovistas de soporte óseo adecuado y de estrés mecánico para mantener el cartílago, comenzaron a desintegrarse, crujiendo y chasqueando a cada movimiento, transformando cada flexión en un recordatorio del colapso inminente. No éramos solo más bajos, éramos más estrechos, más huecos, un envoltorio humano que podía, con un simple error de cálculo o un empujón accidental, ceder y romperse. La dualidad era visceral, la microdesintegración celular culminaba en la macrofragilidad de una cáscara humana a punto de romperse. Nuestros dientes, atrapados en mandíbulas cada vez más frágiles, comenzaban a moverse, a hincharse, a doler, anticipando la inevitable pérdida de una mordida que ya no tenía propósito en este ambiente estéril, y la radiación, el torrente invisible de partículas energéticas, tejía su telaraña de destrucción con una eficiencia brutal. Ya no se trataba solo de roturas en el ADN que podían ser remendadas. Se trataba del agotamiento de la propia capacidad de reparación. Las células del cuerpo, bombardeadas incesantemente, eran incapaces de mantener la integridad genética. Los telómeros, las capas protectoras en nuestros cromosomas, se acortaban a una velocidad alarmante, señalando un envejecimiento celular precoz e implacable.
Somos carne blanda en un reactor nuclear, sí, pero también somos un reloj biológico acelerado. Cada tic-tac, una célula dañada. Cada tac, un paso hacia un fin no natural. El sistema inmunológico, ahora irremediablemente comprometido, permitía que infecciones oportunistas, antes inofensivas, se propagaran sin resistencia, transformando simples resfriados en amenazas existenciales. La fatiga crónica, la pérdida de peso inexplicable, las lesiones cutáneas que no cicatrizaban, cada síntoma era un epígrafe para la derrota de la biología ante la física. El universo no nos odiaba, simplemente no le importábamos, y su indiferencia era nuestra condena. Éramos la prueba de que la vida, en su complejidad, era un milagro restringido a su cuna, incapaz de prosperar cuando era arrancada de su órbita protectora. Todo el horror de la desintegración, el lento desorden de la carne y los huesos bajo la indiferencia del vacío, no era, en esencia, un castigo, sino una revelación. El cuerpo, en su sabiduría primordial, estaba solo reafirmando su naturaleza, su esencia terráquea. No era una falla de la biología, sino la evidencia de su perfección intransigente, una máquina finamente calibrada para un único y milagroso punto en el cosmos. Este suelo bajo nuestros pies, este aire en nuestros pulmones, el dolor de la pérdida ósea, la niebla en la mente, la fatiga de la radiación, todo esto era el grito de un organismo que, incluso en sus últimos suspiros de adaptación, clamaba por su hogar. Y es aquí, en este hogar, donde reside la paz. Respira hondo, siente el aire llenando tus pulmones, el mismo aire que sostuvo a incontables generaciones antes que tú. Siente la gravedad, esa fuerza invisible y constante, tirando de tus fluidos suavemente hacia abajo, manteniendo tu rostro con las proporciones familiares, tus órganos en sus debidos lugares, tus huesos bajo la presión que los fortalece. No hay hinchazón aquí, no hay la traición de los líquidos que migran, solo el flujo armonioso de la vida tal como fue concebida para ser. Los osteoblastos y osteoclastos trabajan en perfecta sincronía a cada segundo, reconstruyendo y remodelando tu estructura ósea, volviéndola densa y resiliente. Tu ADN, protegido por un escudo atmosférico y magnético, tiene tiempo y recursos para sanar, para reparar los pequeños daños del cotidiano, lejos de la furia invisible del sol. La biología y la física no están en guerra aquí, danzan en un ballet eterno de cooperación, sustentando la complejidad de tu ser. La confusión, el miedo a la desintegración que el espacio nos imponía, solo sirve para recordarnos la belleza de la simplicidad aquí en la tierra. Aquella vieja sabiduría antes de la iluminación, corta leña, después, corta leña, resuena con una nueva profundidad. No importan las vastas fronteras que imaginamos conquistar, los misterios que soñamos desvelar, la realidad de nuestro existir permanece fundamental. Los ritmos de la vida, las sensaciones del cuerpo, la experiencia de la hora son nuestra verdad más cercana y más palpable. No necesitamos ir a ningún lado, no necesitamos salir de la Vía Láctea. Aquí, en este planeta azul verdoso, en este brazo espiral donde la vida floreció contra todas las probabilidades, aquí es suficiente, más que suficiente. Mira el cielo nocturno si puedes y observa el intrincado velo de estrellas que forman nuestra galaxia. Miles de millones de soles, miles de millones de mundos, un tapiz tan vasto que la mente humana apenas puede concebir. Es un universo entero dentro de una única estructura que ya nos contiene. ¿Qué aspiración más profunda podría existir que la de vivir plenamente dentro de sus límites naturales, de abrazar la perfección del nicho que nos creó? La macrobelleza del cosmos nos recuerda la micromaravilla de cada célula en nuestro cuerpo, funcionando al unísono, no para luchar contra el universo, sino para existir en armonía con él.
Deja que el silencio de tu habitación o el suave sonido del mundo exterior te envuelva. Siente la textura de la ropa en tu piel, el peso de tu cuerpo contra la superficie en la que reposas. Este es tu lugar, este es tu tiempo. No hay amenaza externa aquí, solo la tranquilidad de la existencia. Duerme sabiendo que perteneces a este lugar, que tu cuerpo es una obra maestra de adaptación a este planeta, perfectamente ajustado a sus leyes, a su gravedad, a su protección. Relájate en la certeza de que estás en casa, donde la biología y la física se abrazan. Buen viaje a través del tiempo que te ha sido concedido. Buena eternidad en la conciencia de que tu lugar es aquí, seguro y amado, en este pequeño y precioso punto azul.